Hola hermanos, el día de hoy 15 de noviembre del 2025 es sábado de la 32ª semana del tiempo ordinario. En 2 sábados y se nos termina el año litúrgico. Sí, faltan 2 domingos, el 33, que es la Jornada Mundial de los Pobres, y el 34, que es la solemnidad de Cristo Rey del Universo, pero hay que terminar la semana. Entonces exactamente en 2 sábados, ya dentro de 15 días, pues tendremos el final, el último día de este año litúrgico, y el 30 de noviembre comenzaremos el nuevo año litúrgico, el primer domingo de Adviento. Bueno, nosotros hoy comenzamos en nuestra parroquia una jornada de oración. Todos los días vamos a exponer el Santísimo 1 hora, al menos hacemos 1 hora santa para pedir por la paz en el país, porque en 15 días también nosotros, 16, tenemos elecciones generales en el país y la situación está increíblemente caótica. Yo creo que aquí no deja de sorprendernos la situación, pero nosotros respondemos desde la oración, que eso es lo primero que tenemos que hacer, fuera de nuestras responsabilidades civiles, pero lo primero es orar. Así que para que vean, algo estamos tratando de hacer por el bien de la patria a la que amamos. Bueno, vamos, hoy es día de San Alberto Magno. Magno le decían desde el momento de su vida, porque era una persona polifacética, ¿no? Era una persona polímata, le dicen en el mundo de la Edad Media. Científico, alquimista, se le dice, matemático, químico, astrónomo, físico, filósofo, teólogo, es decir, vamos, el hombre abarcó todas las ciencias posibles de su época, realmente una persona extraordinaria. Bueno, Alberto nace en el poblado de Laugen, en Alemania, en Baviera, ahí cerca del Danubio, ¿no? Era de una familia de alcurnia. Se trata de una familia pues, que tenía personas que tenían título nobiliario, duques y demás. Su papá lo envió a estudiar originalmente, fíjense, a la Universidad de Padua. Bueno, debe haber nacido alrededor del año 1193, aunque hay algunos biógrafos que dicen que no, que es del 1206. Bueno, ya les digo, aquí podemos discutir porque realmente es un poco complicado, ¿no? Bueno, ahí estando en Padova, igual hace estudios en otros lugares, conoce al segundo general de la Orden de los Dominicos, la Orden de los Predicadores, que es el Beato Jordán de Sajonia. Y entonces es él el que de alguna manera lo impulsa, lo anima para que ingrese dentro de la orden. Y entonces ya en 1223 ingresa, ¿cómo se dice? Viste el hábito dominico, estudia luego en París, también estudió en Colonia, de hecho va a morir él en Colonia, ¿no? Y ya les digo, desde el inicio se notó que lo suyo era ser maestro, era ser formador, y entonces enseñó en Colonia. Ahí de hecho el Studium de Colonia lo tendrá él y a un tal Santo Tomás de Aquino, que va a ser su alumno. De hecho fue alumno de Alberto, el buey callado, que cuando llegara a morir decía, San Alberto me va a hacer refusnar el mundo. Cuando murió, Santo Tomás muere antes que San Alberto, y se enteró él que iba camino al segundo concilio de León. Dice, lo que dijo, la expresión que tuvo San Alberto es, acaba de apagarse la luz del mundo. Así lo dijo. Claro, la luz del mundo es Cristo, pero estábamos hablando del cerebro que tenía. Bueno, y entonces ya les digo, enseña en varios lugares, ahí en Colonia, en París, en Hildesheim, en Friburgo, en Ratisbona, en Estrasburgo, de nuevo en Colonia. Ya les digo, estuvo ahí. De hecho, en 1244, cuando regresa a Colonia, es cuando se encuentra a Santo Tomás, ¿no? Y lo tiene él como estudiante. Bueno, ya les digo, los títulos que fue teniendo, pues sí, vamos, ya para 1246 consigue el título de magíster, el magíster en teología. Luego también seguirá estudiando y va a terminar siendo el regente, ¿no? del Studium, como les digo, el Studium Generalis, se dice, el estudio general de los dominicos ahí en Colonia, y entonces ahí tendrá, bueno, ahora, ya les digo, miren, comentó prácticamente todos los libros de Aristóteles, todos los libros de Aristóteles, las sentencias de Pedro Lombardo, bueno, que no comentó, realmente fue ya les digo, yo le digo bromeando a la gente que si estos santos hubieran tenido un ordenador, una computadora, oígame, no alcanzaríamos a leer todo lo que hubieran escrito, oigan, porque realmente era un genio, ¿no? Y yo les digo, filósofo y teólogo,
Y luego el detalle con él es que ya no solo se inspira, es que ya estaba haciendo el salto, no para la escolástica, no solo se va a inspirar en los escritos cristianos, digamos, no solamente en un, qué sé yo, en un San Agustín, no, sino que va a empezar a leer Avicena, Averroes, sobre todo, ya los musulmanes, pues, y escritores paganos, y por eso de ahí le va a venir también, y leyendo Aristóteles, en el órgano, por ejemplo, le viene también ese espíritu como el del estudio de la naturaleza, digámoslo así. No es propiamente un naturalista, bueno, llamémosle así, un botánico, no sé cómo llamar. Bueno, luego le quitaron la posibilidad de enseñar, porque lo nombraron provincial de la provincia de Alemania. A eso fue, permítanme, 1254. Luego, precisamente por eso, entonces logra ir, porque lo envían a Roma a discutir unos temas ahí con el Papa, por una situación que eso tiene que ver mucho con el hecho de que no querían en las universidades que los mendicantes, los franciscanos y los dominicos enseñasen. Entonces tiene que ir él a explicar y el porqué y el valor, y el Papa quedó tan impresionado con el cerebro, la inteligencia de este hombre, que lo nombra obispo de Ratisbona. Ay, Dios, no le gustó. No, porque lo que quería era seguir enseñando y seguir investigando, pero fue un excelente obispo. Como les digo, va a pedir renunciar, le pide al Papa que por favor le quite la responsabilidad pastoral. Tuvo varias dificultades ahí en Ratisbona, pero salió adelante. Cuando murió Santo Tomás, eso lo impactó tantísimo que pues le golpeó tanto que ya les digo, pidió mejor ser dispensado de la responsabilidad pastoral y regresa a Colonia. Ahí va a morir el 15 de noviembre de 1280. Bueno, ¿qué más? Está enterrado ahí en la iglesia de San Andrés, en Colonia. Fue beatificado en 1622 y fíjense, aquí viene el tema. En 1931, el Papa, el Pío XI, lo declaró doctor de la iglesia. Al declararlo doctor de la iglesia, entonces automáticamente pasa a ser santo, pasa a ser canonizado, y así fue. Luego ya más adelante Pío XII creo que lo nombró el patrono de los que estudian las ciencias naturales, ¿no? Bueno, entonces, ya les digo, el doctor universalis, así se le llamaba, precisamente porque, hombre, ya les digo, es una persona increíblemente polifacética, ¿no? En todos los campos, y además, fundamentalmente, el uso de la razón, ¿no? Es aristotélico en ese sentido, ¿no? Y además, ya les digo, y además como obispo se destacó porque primero, cuando fue provincial de los dominicos, logró poner tanto orden en tanta dificultad, y ya siendo obispo de Ratisbona, realmente se dedicó a reconciliar, a ayudarle al diálogo con los poderosos de su época, ayudarle a los sacerdotes. Estamos en plena reforma gregoriana. Así que se imaginarán ustedes la importancia del asunto. No, de hecho ha terminado la reforma gregoriana y vendremos al cisma, pero eso es otra historia. Vamos a las lecturas del día de hoy. Terminamos de leer, no porque la hayamos leído de corrido y completo, ¿no? El libro de la sabiduría, pero bueno, es una lectura litúrgica, se lee en 3 versículos del capítulo 18 y luego otros 3 del capítulo 19. Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a la mitad de su camino, tu palabra todopoderosa, Señor, como implacable guerrero, se lanzó desde tu trono real del cielo hacia la región condenada al exterminio. Blandiendo como espada tu decreto irrevocable, sembró la muerte por donde quiera, tocaba el cielo con la mano y al mismo tiempo pisaba la tierra. La creación entera, obediente a tus órdenes, actuó de manera diversa a su modo de proceder para librar a tus hijos de todo daño. Una nube protegió con su oscuridad el campamento israelita, y donde antes había agua surgió la tierra firme. En el mar rojo apareció un camino despejado, y en las olas impetuosas una verde llanura. Por ahí, protegido por tu mano, pasó todo el pueblo, mientras contemplaba tus prodigios admirables. Corrían como potros y brincaban como corderos, dándote gracias, Señor, por haberlos liberado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No es propiamente una relectura, ¿no? Pero es una lectura bella de la liberación de Egipto, ¿no? Del momento en el que el pueblo de Israel, pues pasa tu palabra. Eso a mí me encanta, esa imagen me parece preciosa, ¿no? Tu palabra que nace en el cielo y golpea la tierra. Eso es, ¿no? La palabra divina, la fuerza de Dios, creadora, transformadora, liberadora, esa es la imagen que queda aquí.
Miren, para los pueblos, ¿no? Siempre ocurre. Hay momentos de su historia que lo marcan todo, que lo cambian todo. Para entender la historia de Israel, pues hay que leer el episodio del cruce del Mar Rojo. Y entonces, porque va a tener muchos salmos que van a volver una vez más sobre eso. En Isaías se hace referencia, también creo que en Ezequiel hay una referencia indirecta a esto. Lógico, los libros históricos no siempre volverán sobre el tema. Los profetas siempre recordarán eso, ¿no? Siempre harán recordar al pueblo la acción de Dios. Aquí, en el último libro del Antiguo Testamento, ahí aparece también la idea, la imagen de la libertad producto de Dios, este Dios cuya palabra hace temblar, cuya palabra transforma, cuya palabra crea, cuya palabra separa, piensen en las imágenes del libro del Génesis, ¿no? Cuya palabra siempre cumple, su palabra siempre se cumple. El Evangelio, vamos. Seguimos, ahora comenzamos comenzamos el capítulo 18 de Lucas, ya van notando, ¿no? Ya vamos terminando, Lucas solo tiene 24 capítulos y del 22 en adelante ya estamos en la Pasión, o sea que ya estamos terminando, si nos quedan 2 semanas nada más para leer a Lucas, ¿no? Bueno, Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído ese texto hace algunos domingos. Es esto para enseñar la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Eso fue lo que le subrayé en ese domingo y sigue siendo válido, ¿no? Jesús, recuerden, lo volvemos a repetir esto, el Evangelio de Lucas es el Evangelio donde más veces vemos a Jesús orando, pero además es el Evangelio donde más veces enseña Él a orar. Esto es importante, ¿no? ¿Se acuerdan, no? La insistencia con la parábola aquel del amigo inoportuno que llega a tocar la puerta a medianoche: amigo, dame 3 panes. ¿Se recuerdan de esto, no? Entonces, Jesús enseña a orar. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Bueno, ahí nace la petición y ahí nace el Padre Nuestro, ¿no? Bueno, entonces, primer punto. Jesús es un didáscalos de la oración. Es un maestro de la oración, de ese proceso. Muy bien. Y luego, ¿qué pide? Que la oración sea siempre y que sea insistente, pues ese es y sin desfallecer, sin cansarnos. Ay, no, ya no vale la pena, Padre, yo tengo años de estarle pidiendo a mi Dios y mi Dios como que no me escucha, de tener otras cosas más importantes que hacer. Y así dice la gente, ¿no? O sea, es decir, dejamos de perseverar, tiramos la toalla, nos frustramos, nos cansamos, yo no sé cómo llamarle, ¿no? Al Señor Jesús nos pone un ejemplo de una viuda. Acuérdense que en Israel las viudas y los huérfanos eran lo más desprotegidos que podía haber. De hecho, aquí este juez corrupto, desgraciado que bueno, lamentablemente siguen habiendo en nuestro mundo jueces de ese estilo, lo doloroso es que el juez una de las funciones propias judiciales, si lo quieren, era velar por el huérfano y la viuda. Ay, está siendo tan desgraciado. Y miren, ¿no? Acuérdense, esos soliloquios, ¿no? Ese hablar para sí mismo. Él es la medida de todas las cosas. A mí no me importa Dios y me vienen valiendo los hombres. Es decir, si ya no tiene ni verticalidad ni horizontalidad, es usted solo, pues. Es único. Usted se basta a sí mismo. Y ese es el error de todos los que hablan para sí mismos y nunca piensan en los otros. Por eso, ¿no? Lo que hay detrás. Hazme justicia contra mi adversario. Literalmente contra mi enemigo, contra aquel que me adversa. O sea, ella no estaba pidiendo que hiciera una mandracada, diríamos en mi país. No. No está queriendo que haga algo que no es correcto. Lo que está pidiendo es que haya justicia. Si la clamamos todos, ¿no? Si pedimos que haya justicia. Si queremos que haya justicia aquí, manipulan las leyes o no les importan las leyes. Eso es lo grave en nuestro mundo. No estoy hablando solo de mi país, en todas partes, ¿no? Es el común denominador. ¿Qué situación más dolorosa, ¿no? Cómo nos perdemos por completo por no cumplir con la ley. Bueno,
¿A qué se puso a pensar? Ya sé, a mí de cierto que no me importan ni Dios ni los hombres, me vienen valiendo, dirían en mi pueblo. Sin embargo, por la insistencia de esta viuda. ¿Se acuerdan que ese domingo yo les recordé el refrán famoso de que la gota no rompe la piedra porque es gota, sino porque siempre cae? Okay, no es la gota la que rompe la piedra, es la constancia de la gotita cayendo sobre la piedra que la parte. Bueno, ahí está, deberíamos de entenderlo nosotros, ¿no? La insistencia, la oración insistente, la oración cansadora, no porque vamos a cansar a Dios, no, pero la oración que en la que nosotros no nos cansamos, porque estamos confiando en Él. Sí, y acuérdense lo que les decía yo, mejor le voy a hacer justicia porque si no me va a dejar ojeras. Esa es la imagen en el griego, pero no me va a dejar sin dormir, me puede golpear, dicen algunas otras traducciones, pero es el golpe encendido en el sentido de hacer perder la paz. Bueno, miren, yo no sé ustedes, pero yo lo que yo he experimentado en mi vida, y perdón que no es que quiero hablar de mí, sino que sencillamente cada vez que yo sé que estoy actuando mal, se me hacen ojeras. Van a decir, padre, siempre las tiene. Bueno, ¿qué quieren que hagamos si somos pecadores? Pero no, lo que me refiero es que se nota, ¿no? El desvelo, el cansancio, el agotamiento. ¿De qué vienen muchas veces? Bueno, si nos cansamos porque estamos sirviendo, sí, pero de repente es el dolor de saber que hay cosas que no están bien y que podrían estar. Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? Claman a Él día y noche. Bueno, piensan que los hará esperar. Yo les digo que no, que hará justicia sin tardar. Pero la frase final es la clave, ¿no? Pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe. Ahí falta, es esta fe. O sea, la fe de la viuda, la fe perseverante. Claro que va a encontrar fe el Señor, pero que sea la fe al estilo de ella, insistente, confiando en la justicia divina. Bueno, nosotros ya les digo, empezamos hoy esta jornada de adoración y vamos a orar todos los días. Cuando yo le propuse a la gente del Consejo Pastoral, hagamos 15 días de horas santas y cada uno que se encargue. Miren, puse la lista hace un par de días atrás para que la gente se anotara, los grupos, los movimientos y lo demás. Miren, en menos de, ¿qué sería? De verdad estoy orgullosísimo de mi gente, ¿no? Pero creo que no habían pasado ni 20 minutos y ya estaban cubiertos todos los 15 días. La gente entiende, ¿no? Tenemos necesidad de orar. Y entonces nosotros, ¿qué es lo que pedimos? Que las elecciones en mi país, es que estoy señalando para el lugar donde exactamente van a guardar las urnas, porque a mí me queda aquí cerca. Ahí va a ser el centro de acopio de las urnas que vengan de todo el país. Y entonces ya les digo, que haya paz, que haya transparencia, que haya justicia. Es lo que le pedimos al Señor siempre, ¿no? ¿No les parece? Hagamos oración. Dame, Señor, valentía para exponerme, flexibilidad para tambalearme y fortaleza para no caer. Dame, Señor, un corazón que se estire, una piel sensible y unos ojos despiertos para no ser sordo a tu paso silencioso. Dame, Señor, sorpresas, muchas sorpresas, para que nunca me apoltrone en el cómodo sillón de mis inocuas seguridades. Y si algún día pienso que lo sé todo o creo hacer pie por los mares de mi alma, ponme de nuevo ante el abismo del no saber, para que así recuerde un día más que eres el Dios de las sorpresas insondables. Amén. ¿Ven? Así como San Alberto Magno. Señor, esté con ustedes. Les bendiga a Dios por intercesión de San Alberto Magno, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.